Volviendo a los ejemplos, podemos mencionar el pago por consignación. En este sentido, el Código Civil y Comercial regula el pago por consignación en los siguientes artículos: 904, 905, 906 y finalmente en el 910 la procedencia y el trámite. Casos en que procede. El pago por consignación procede cuando el acreedor fue constituido en mora, existe incertidumbre sobre la persona del acreedor o el deudor no puede realizar un pago seguro y válido por causa que no le es imputable. Los requisitos está sujeto a los mismos requisitos del pago. Con respecto a la forma, el pago por consignación se rige por las siguientes reglas. A. Si la prestación consiste en una suma de dinero, se requiere su depósito a la orden del juez interviniente, en el banco que dispongan las normas procesales. B. Si se debe una cosa indeterminada a elección del acreedor y éste es moroso en practicar la elección, una vez vencido el término del emplazamiento judicial hecho el acreedor, el juez autoriza al deudor a realizarla. Y C. Si las cosas debidas no pueden ser conservadas o su custodia origina gastos excesivos, el juez puede autorizar la venta en subasta y ordenar el depósito del precio que se obtenga. Con respecto a la procedencia y trámite, sin perjuicio de las disposiciones del parágrafo 1, el deudor de una suma de dinero puede optar por el trámite de consignación extrajudicial. A tal fin debe depositar la suma deudada ante un escribano de registro a nombre y a disposición del acreedor, cumpliendo los siguientes recaudos. A. Notificar previamente al acreedor en forma fehaciente del día, la hora y el lugar en que será efectuado el depósito. Y B. Efectuar el depósito de la suma debida con más los intereses devengados hasta el día del depósito, y este depósito debe ser notificado fehacientemente al acreedor por el escribano dentro de las 48 horas hábiles de realizado. Si es imposible practicar la notificación, el deudor debe consignar judicialmente. Es importante destacar en este sentido que el trámite de la consignación extrajudicial es una novedad, es un instituto incorporado por el Código Civil y Comercial y resulta de gran practicidad para evitar la litigiosidad de algunos pagos por consignación que se pueden realizar de una manera más rápida y más eficiente para el que quiera hacerlo. Pero es importante también tener en cuenta que se debe conocer cuál es el domicilio del acreedor, porque de lo contrario se deberá consignar judicialmente. Dicho esto, podemos nombrar un ejemplo. Vamos directamente al objeto, que cumpliendo instrucciones de mi instituyente, vengo en tiempo y forma a solicitar la admisión del pago por consignación de la suma de pesos tal en concepto de pago por materiales de construcción al señor Mazarino, con el cual mi instituyente tiene una deuda pendiente que desea cancelar, pero se haya imposibilitado de hacerlo por las razones que seguidamente expongo. Hechos: que en fecha tal el señor X, de profesión arquitecto, había formalizado un contrato por escritura pública con el señor Mazarino para la provisión de los materiales de construcción para una obra de arquitectura que estaba realizando en esta capital, por un monto total de pesos tal, cuya copia debidamente autenticada pasaba por ante el escribano público tal, adjunto a la presente. Que el contrato fue cumplido por ambas partes sin inconvenientes, recibiendo el señor Mazarino el pago de los materiales remitidos a la entrega de las respectivas partidas, así como consta en las órdenes de remisión y las facturas canceladas con los respectivos recibos que le corresponden, que también adjunto a esta. Que la última entrega se realizó en fecha tal, según consta en el recibí conforme firmado por mi instituyente en la nota de remisión número tal de esa fecha. Pero al pedir la factura al empleado, señor Benito, este expresó que no la tenía, que le sería enviada a mi instituyente sin demora para efectuar el cobro correspondiente. Que ante la demora en el envío de la factura en fecha tal, mi instituyente se apersonó en la casa comercial Mi Pasita SRL, cita en calle tal, de la avenida tal, de esta capital, de propiedad del señor Mazarino, y con sorpresa constató que la misma había cerrado y no encontró a nadie que pudiera o supiera explicarle a qué lugar se había mudado o qué había pasado con la casa comercial. Que ante la virtual desaparición del acreedor y de la casa comercial de Marras, mi instituyente recurrió a los auxilios del escribano público González, el cual se constituyó en el lugar y levantó acta notarial de lo relatado y constatado por él ante 2 testigos calificados, acta cuya copia adjunto a la presente. Que ante la imposibilidad de efectuar el pago correspondiente y previendo litigios, solicito a vuestra señoría, a nombre de mi instituyente, la admisión del depósito judicial de la suma deudada al señor Mazarino, consistente en la suma de pesos tal, así como consta que es el monto de la deuda total.
que, en consideración a lo anteriormente relatado, solicito se admita el pago por consignación de la deuda mediante el depósito. Pruebas documentales, contrato de suministro de materiales, órdenes de remisión, facturas, recibos, nota de remisión, acta notarial. Hasta ahí el ejemplo de pago por consignación. Continuando con otro ejemplo muy utilizado y que tiene bastantes aristas en cuanto a los daños, es la demanda de daños y perjuicios por accidente de tránsito. Antes de comenzar con respecto a la responsabilidad, traigo a colación el artículo 1757 del Código Civil y Comercial, que establece el hecho de las cosas y actividades riesgosas. Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva, no son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención. Se debe probar el hecho, el contacto producido por la cosa riesgosa, la legitimación, el daño, la relación causal para determinar qué consecuencias son reparables y el monto. Cuando el actor invoca un daño patrimonial, debe probar no solo la existencia y el contenido material del daño, sino también su valor, es decir, el alcance económico de la pérdida sufrida, daño emergente o de la ganancia dejada de percibir, lucro cesante. Entonces, para repasar, en el caso de una demanda de daños y perjuicios por accidente de tránsito, el artículo relativo a la responsabilidad será el 1757 del Código Civil y Comercial. La responsabilidad en este caso es objetiva y entonces lo que se tiene que probar es el hecho, en el sentido del contacto producido por el automóvil o por la motocicleta, por ejemplo, con la persona que ha sufrido los daños o bien con la otra cosa que ha sido dañada, la legitimación del actor para pedir lo que pide y del demandado para ser quien debe abonarlo, el daño en sí mismo, la relación causal, que es en definitiva para determinar qué consecuencias dañosas serán reparables y el monto de aquellas. Con respecto al daño patrimonial, es importante probar tanto la existencia y el contenido material como también su valor, y será diferente si se trata de daño emergente, que es el alcance económico de la pérdida sufrida en sí misma, o la ganancia dejada de percibir, que es el lucro cesante. Pero eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, sentado este principio general, vamos a ir, por ejemplo, al caso de accidente de tránsito sin lesiones. Lo que habrá que reparar en todo caso ahí va a ser el rodado, sea el automóvil o la motocicleta. Es la pretensión enderezada a requerir el reintegro del dinero abonado o necesario, es decir, si ya ha sido abonado o será reparado con posterioridad, para hacer frente a los arreglos de los daños del vehículo sufridos en el accidente, el perjuicio concreto. Es decir, el valor de las reparaciones para poner el vehículo en las condiciones en que se encontraba antes del accidente. Este rubro puede ser pedido no solo por el titular registral del rodado, sino también por el usuario o el usufructuario. Otro rubro es la privación de uso. Esta partida indemnizatoria consiste en los perjuicios que causa durante el lapso de los arreglos, el tiempo necesario y razonable, la indisponibilidad de un vehículo destinado al uso particular, puesto que el damnificado lógicamente se ve privado de su uso, debiendo, además de la incomodidad que ello implica, recurrir en su reemplazo a otros medios de transporte. Entonces, hasta ahora vimos las reparaciones del automóvil propiamente dicho o del rodado que sea, y ahora la privación de uso, que va a ser los perjuicios ocasionados durante el lapso que el vehículo no se pueda utilizar debido a los daños causados por el siniestro vial. Ahora la desvalorización venal. Esta pretensión está dirigida a la pérdida de valor venal de reventa del rodado cuando ha sufrido consecuencias de tipo estructural o vital en el rodado. Este rubro solo va a poder ser acogido para el propietario o el poseedor del automóvil, que es quien realmente sufre el perjuicio, no al mero tenedor o usuario acreditado debidamente. Es decir, en este caso, a diferencia de las reparaciones propiamente dichas, se otorgará una indemnización a la pérdida de valor de reventa del rodado en virtud de los daños sufridos por el siniestro.
y solo podrá ser acordado a favor del propietario o del poseedor y no del usuario, ya que es aquel el titular del vehículo en cuestión. El lucro cesante es la ganancia de la que fue privado el damnificado por el acto ilícito, es decir, la pérdida de un beneficio económico derivado del accidente de tránsito, que se configura por la indisponibilidad del vehículo para la específica función de generar lucro, a la cual está destinado durante el lapso de reparación de de realización de las reparaciones, por ejemplo los taxis, los remises, etc. Esta partida se acredita en su doble aspecto de daño y monto mediante facturas y o recibos que demuestran la prestación de los servicios y los pedidos de informe a las entidades a las cuales se los hubiese prestado, prueba pericial contable, etc. Es decir, si el automóvil dañado fuera un taxi o un remis, por ejemplo, esta partida indemnizatoria se solicitará a los fines de acreditar la ganancia de la que fue privada de obtener el damnificado por parte del siniestro vial por las pérdidas sufridas durante el tiempo que no pudo utilizar el rodado, acreditándose debidamente, es decir, mediante facturas o recibos que demuestren el tipo de servicio y además el monto dejado de percibir.